Bueno, pues antes de empezar, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Si estuviese allí presente te daría un abrazo. Estoy un poquito lejos, pero bueno, de cuerpo estoy lejos, de mente estoy allí con vosotros, que me apetece muchísimo y me lo paso muy bien cada vez que voy allí a Argentina y lo paso con vosotros. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Sé que vais un poquito dilatados de tiempo, intentaré ser lo más breve posible. Y os quería dar un repaso sobre, bueno, sobre lo que es un banco de óvulos. Voy a dar muchísimos datos sobre un programa de ovodonación con óvulos vitrificados, que es a lo que nosotros nos ocupamos en Ovobank. Y, y bueno, todo empieza. Todo empieza un poquito por, como ha dicho el doctor Carrere, un poco por mi pasado, ¿no? Yo empecé a trabajar en Italia allá por el 2005-2006 y allí había una ley que en aquel momento no me parecía extraña, pero que ahora, claro, me parece una barbaridad, que era la ley 40 en el que por supuesto, la ovodonación estaba prohibida, pero en los pacientes propios solo se podían utilizar 3 óvulos. No se podían congelar embriones, con lo cual se tenían que utilizar 3 óvulos y de los 3 óvulos lo que fecundase, lo que se desarrollase, se tenía que transferir. Entonces, pues bueno, pues había mucho aborto, había mucho parto gemelar, había mucho parto múltiple, ¿no? Y sobre todo había una carencia porque estaba prohibida la ovodonación, había muchísimos pacientes de 43, 44, 45, 46 haciéndose tratamientos sin óvulos donados, por supuesto con sus propios óvulos, y había muchísimos abortos y muchísimas pacientes que se realizaban 8 o 10 tratamientos, que en aquel momento pues me parecía la cosa más normal porque fue mi primer trabajo, hasta que luego me fui a Estados Unidos a trabajar y descubrí la aberración de esa ley y cómo los pacientes en Estados Unidos, cuando cumplen ya 40 años, se empieza a hablar de ovodonación y cuando los pacientes tienen 42, 43 años, prácticamente el 100% de los pacientes se le hace ovodonación. Y es un sistema muy parecido en España. A partir de 40 años ya empezamos a hablar de ovodonación y cuando ya el paciente tiene 42, 43 años ya prácticamente intentamos no hacerle tratamientos de ningún tratamiento con los óvulos propios, solo con ovodonación, ¿no? Entonces, bueno, pues la única diferencia entre los 3 países que yo pude comprobar, la más importante para mí, que es la transparencia de cara al paciente, es que en Estados Unidos tienen un sistema de reporte que es el SART, que es un sistema público que el paciente puede ver los resultados de todas las clínicas de reproducción asistida, con lo cual elige la clínica en base a los resultados y no en base a lo bonita que sea la sala de espera o lo bonita que sea la página web, ¿no? Entonces, aquí en España tenemos el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, todavía tienen unas pocas de carencias porque los pacientes no lo entienden muy bien, no es todo lo transparente que, por ejemplo, profesionales como a mí nos gustaría que fuese, pero estamos luchando para que lo sea, para que el paciente elija a la clínica en base a sus resultados y la clínica pues invierta lo que tenga que invertir en mejorar los resultados y no mejorar la página web o las salas de espera, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo del sistema SART, que aquí, pues bueno, ves cómo los pacientes por menos de 35 años, de 35 a 37, 38 a 40, 41 a 42, más de 42, pueden ver perfectamente el porcentaje de embarazo que tiene la clínica y pueden ir comparando una clínica con otra. Y han conseguido que las clínicas compitan por tener mejores resultados, ¿no? Y eso de cara a nuestra profesión es muy bueno. Entonces, la evolución de la donación, pues al principio hace unos 25 o 30 años que se hacía la ovodonación aquí en España, pues se hacía una donante para una paciente. Estamos hablando de hace ya unos poquitos años en los que el blastocisto prácticamente casi ni se hablaba, se transferían en día 1, en día 2, y bueno, y se obtenían muchísimos óvulos que se daban todos a una misma paciente.
Problema, pues que, bueno, pues que se congelaban muchísimos embriones, porque en aquel entonces se congelaban en día 2, día 3, y los pacientes tenemos un gran problema actualmente en España porque los pacientes abandonan sus embriones. Una vez que se quedan embarazados de qué es lo que están deseando, como que cierran un capítulo de su vida y ya no quieren saber nada de los embriones que estén congelados en la clínica, y en España se prevé un mantenimiento de esos embriones, pero los pacientes lo abandonan y no responden a nuestras llamadas, a nuestras cartas, a nuestros requerimientos de información o de qué hacer con esos embriones, y no los podemos tirar a la basura. Luego ya fue evolucionando un poquito. En el que una donante se daba para 2 o 3 pacientes, reduciendo así el número de óvulos para cada paciente y reduciendo así el número de embriones que dábamos a cada paciente, ¿no? Entonces, bueno, ahí conseguimos amortiguar un poquito la congelación de embriones, pero todavía seguía habiendo problemas. Luego ya hemos pasado a las garantías. Hace unos 3 o 4 años empezamos a garantizar en blastocistos en vez de óvulos en los tratamientos de ovodonación. Ya daba igual si utilizabas 3 óvulos, 4 óvulos, 5 óvulos, 7 óvulos o 10 óvulos, lo que garantizabas eran los blastocistos. Teníamos tratamientos de un blasto garantizado, de 2 blastos garantizados, 3 blastos garantizados, e incluso ahora estamos garantizando el embarazo, que si a los 2 años la paciente no se queda embarazada, se le devuelve el dinero. Eso está convenciendo mucho porque los pacientes, la garantía es lo que esa seguridad es lo que van buscando, y a nosotros, que tenemos buenos resultados en el laboratorio, nos permite pues utilizar menos óvulos, con lo cual mantener el precio del tratamiento suficientemente atractivo para los pacientes. Pero todas estas garantías se producen y son gracias a la vitrificación de los óvulos, ¿no? La vitrificación de los óvulos, que, bueno, pues todos sabemos que es una técnica un poco compleja, que comporta una serie de problemas, que, bueno, que puede producir formación de cristales de hielo en la célula, que la puede romper. Se puede haber un daño mecánico que rompe los orgánulos dentro de la célula, las membranas, la ósmosis acelerada. Es decir, hay una serie de componentes dentro de la vitrificación de ovocitos. Es la célula que peor se comporta ante la vitrificación, que más delicada es, pero pues bueno, pues es una de las técnicas que más artículos científicos ha producido en lo largo de su historia, ¿no? Actualmente, esto fue hace ya unos años, ya habrá, pues no sé, 5 6 mil artículos publicados hablando de vitrificación, y de vitrificación de óvulos hay muchísimos artículos, muchísima ciencia, muchísimos estudios de las clínicas demostrando, pues bueno, pues que utilizando en tratamientos de ovodonación óvulos frescos versus óvulos vitrificados, pues los resultados son prácticamente iguales, ¿no? Aquí esto fue un estudio nuestro que hicimos en el 2018, que vimos cómo tanto en fertilización como en blastulación, pues utilizando óvulos vitrificados versus óvulos frescos, pues los resultados eran muy, 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 muy parecidos. Y, como no, en beta-HCG positiva o el embarazo clínico, ¿no? El embarazo clínico. Entonces, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre hacer ovodonación con óvulos vitrificados o hacer ovodonación con óvulos frescos, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, pues hay clínicas que no tienen donantes, hay países que cuesta encontrar donantes, hay países que, aunque haya donantes, pues cuesta mucho trabajo encontrar fenotipos determinados para sus pacientes. Y ahí entramos los bancos de óvulos. Ovobank nació en el 2012, fuimos los primeros de Europa en hacer esta actividad, en estimular donantes y especializarnos en donación de óvulos para vitrificar óvulos para mandar a centros colaboradores. Y actualmente, pues bueno, tenemos 3 bancos de óvulos, uno que está en Argentina, otro que está aquí en España y otro que está en Ucrania, que, como podéis imaginar, el de Ucrania está ahora mismo medio parado, aunque hace 2 semanas empezamos la actividad en las ciudades que no han sido bombardeadas. Y actualmente pues podemos llegar a cualquier parte del mundo con nuestros bancos de óvulos y bueno, pues somos el banco de óvulos más grande del mundo, porque los que empezaron esta actividad, que son los americanos, difícilmente pueden meter los óvulos
en Europa, porque no tienen las autorizaciones, y nosotros sí tenemos la FDA Approved para introducir óvulos en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo. Con lo cual, hacemos una labor de banco de óvulos bastante interesante, que gracias a nuestros óvulos, pues muchísimos pacientes alrededor del mundo pues, pueden hacer realidad sus sueños. Pero lo que tenemos que tener claro es que un banco de óvulos no es una fábrica de óvulos. Nosotros trabajamos con pacientes, que son las donantes, y pues bueno, el donante se estimula, puede responder bien, puede responder mal, se puede cancelar, puede abandonar el tratamiento, a diferencia de una paciente que el tratamiento es para ella, pues respeta a rajatabla las indicaciones médicas. Una donante, pues bueno, pues hay donantes que sí, hay algunas que no, y en el trabajo de banco de óvulos está el individuar la donante que no va a respetar el protocolo y eliminarla de la lista de donantes y no estimular a esa donante para no perder dinero en una estimulación y un abandono del tratamiento de ovodonación, ¿no? Pero cuando empezamos a ver la respuesta de los centros con los que trabajamos, porque empezábamos a mandar óvulos, veíamos que había una grandísima variabilidad de supervivencia entre centros. Había centros que tenían un 80%, centros que tenían un 90%, centros que tenían un 60%. Entonces empezamos a investigar del por qué, porque los óvulos los vitrificábamos nosotros con un protocolo estándar, que es el Kitazato, que respetamos el protocolo a rajatabla, y veíamos cómo los centros, pues bueno, pues tenían estos resultados, ¿no? Entonces empezamos a investigar y vimos cómo, por ejemplo, en otros países el 75% de los centros, pues bueno, tenían una buena supervivencia. De 6 óvulos sobrevivían a 5 o 6. 5 o 6 óvulos, ¿no? En los paquetitos de óvulos que nosotros casi siempre mandamos son lotes de 6 óvulos, pues el 75% sobrevivían 5 o 6 óvulos. En Italia, por ejemplo, la mitad de los centros sobrevivían estos 5 o 6 óvulos, pero es que la otra mitad sobrevivían 3, 4, 2 o 1 óvulo, ¿no? Entonces, quisimos un poco profundizar y ver qué podía estar pasando, ¿no? Entonces vimos cómo, dividiendo todos los óvulos que habíamos mandado en esa época a Italia, vimos que había una curva de aprendizaje, vimos que había entre los primeros y los últimos óvulos, pues había un aumento en el porcentaje de supervivencia de un 10%, con lo cual se corroboraba esta curva de aprendizaje, porque no es lo mismo la primera vez que te llega el contenedor, que no sabes cómo coger los óvulos, el criotop es un dry shipper, no tiene nitrógeno líquido, que cuando ya, pues bueno, ya te han mandado muchos contenedores y lo tienes ya por la mano, ¿no? Vimos que después de la curva de aprendizaje, pues el 75% de los centros tenían más de un 75% de supervivencia, el 76% de los centros tenían un 35% de embarazo cuando transferían en día 3, y el 85% de los centros tenían un 50% de embarazo cuando transferían en día 5. Y también esto es importante. La ovodonación es efectiva, es mucho más efectiva cuando se transfiere en blastocisto que cuando se transfieren en día 3 los embriones, ¿no? Entonces también hay que saberlo. Y empezamos a hacer una colaboración con los centros colaboradores en el que nosotros pues vamos a formar, vienen a nuestras instalaciones a formarse, vamos nosotros a auditar los laboratorios para ver cómo están descongelando los óvulos. Pues después de nuestra colaboración, el 76% de los centros aumentaron el porcentaje de supervivencia y más de la mitad de los centros aumentan el porcentaje de embarazo, porque es muy importante no solo la vitrificación y la desvitrificación, sino que también es muy importante el desarrollo de los embriones y, como no, la preparación endometrial y la transferencia. Entonces, tenemos un equipo multidisciplinar que hacemos una auditoría total del centro para intentar aumentar los resultados de supervivencia, pero también, y como no, los de embarazo, ¿no? Pero hay que distinguir entre varios tipos de centros. Para mí son dos. Por ejemplo, este centro que tiene un 78% de supervivencia, que para mí es bajito, yo considero que el estándar de vitrificación tiene que estar en torno a un 85-90% de supervivencia, pero que este centro pues, tiene un 65% de embarazo, con lo cual este es un centro que está muy contento, en el que tiene poca supervivencia, pero para él le basta porque tiene un buen porcentaje de embarazo. O hay centros, por ejemplo, como este, que tiene un 91%
de supervivencia, que para mí es espectacular, pero tiene un 31% de embarazo. Casualmente este centro está muy contento porque ellos transfieren en día 3. No quieren llegar a día 5, hay centros que no están preparados, centros que no quieren enfrentarse al paciente y decirle que, pues, que no ha habido blasto para transferir. En cada centro tiene su política, pero bueno, pues este sabía que transfiriendo en día 3 iba a tener un porcentaje de embarazo un poquito inferior y efectivamente lo tiene, pero está en la norma con lo que él tiene, ¿no? Y luego está, por ejemplo, estos son los hospitales públicos, porque nosotros trabajamos con muchísimos hospitales públicos y tienen un 81% de supervivencia, que para mí es bajo, pero como el anterior centro, pues tienen pues un 40% de embarazo cuando transfieren en día 3 o un casi 60% cuando transfieren en día 5, con lo cual ellos están contentos. Y esto era en el 2020, sacamos estos datos, que esta era la media de todos nuestros centros colaboradores. Estos eran los datos oficiales de Obobank de todos nuestros centros colaboradores. Aquí hay datos de más de 350 centros colaboradores, con lo cual aquí hay gente que vitrifica bien, que desvitrifica respetando los protocolos, que tiene problemas. Entonces la media obviamente pues no es el 97% que tenemos nosotros en nuestras instalaciones, en nuestra clínica, pero bueno, pues había un 81% de embarazo, de supervivencia, un 78% de fertilización, de fecundación, un 50 y casi 2% de blastulación. Cuando se transfiere en día 3 había un 35% de embarazo, cuando se transfería en día 5 había un 48% de embarazo. Y esta es una técnica que hacemos en Italia, que hay centros que no quieren recibir óvulos y lo que hace es que nos mandan los espermatozoides de los pacientes, nosotros hacemos los blastos y les mandamos los blastos congelados. Entonces, pues bueno, pues tenían prácticamente igual que cuando se transfiere en día 5, cuando descongelan los óvulos y se transfiere en día 5. Pero aquí hicimos los mismos resultados, pero separándolos, porque hay varios países con los que nosotros trabajamos y vemos, por ejemplo, como Italia en la supervivencia tiene un 78% y en el resto de Italia, en el resto del mundo, sin Italia, hay un 80 y casi 7%. Entonces vemos cómo hay clínicas, cómo hay países que bajan la media por varios factores que ahora intentaremos analizar y veremos. Y sobre todo vemos cómo en la transferencia en día 5 veis cómo la disminución en el porcentaje de embarazo es abismal, ¿no? Entonces, bueno, son datos que hay que tener en cuenta y que hay que solucionar y un departamento de Obobank está encargado de solucionar los problemas de supervivencia que tienen los centros y los problemas de embarazo que tienen los centros. No es normal que mandando los mismos óvulos a varios países, pues en Italia haya un 10% menos de supervivencia y haya casi un 15% menos de embarazo cuando se transfiere en día 5, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un trabajo muy arduo que hacer y bueno, y nuestra labor como banco de óvulos, como centros colaboradores, es intentar analizar el porqué, ¿no? El porqué de estos resultados. ¿Es por el transporte? ¿Es por la edad de la donante? ¿Es la calidad de óvulos? ¿Qué marca la calidad de los óvulos de las donantes, ¿no? ¿Es por las estimulaciones que hacemos? ¿Por la vitrificación o por la disvitrificación? Entonces, intentando dar un poquito respuesta. ¿Hola? Intentando, intentando dar respuesta a, intentando dar respuesta a, pues a todos estos, a esta disminución entre clínicas o diferencias entre clínicas y diferencias entre países, pues intentamos hacer un análisis, por ejemplo, retrospectivo de casi 500 tratamientos en lo que pues bueno, intentamos analizar pues un poco todo lo que entra en un tratamiento de donación de nuestros óvulos, es decir, la donante, la edad de la donante, el índice de masa corporal, el número de estimulaciones de la misma donante, el número de ovocitos de la misma estimulación, el trabajo que realiza Obobank, los protocolos de estimulación, los embriólogos que vitrificamos,
las clínicas, la sede que vitrifica, porque tenemos varias clínicas que vitrificamos óvulos en estas clínicas, que son nuestras, el tipo de transporte y, como no, el centro que desvitrifica, si el protocolo de desvitrificación es importante, ¿no? Entonces, analizando la edad de la donante, de estos 500 tratamientos, pues bueno, pues son casi más de 7.000 óvulos desvitrificados y vimos cómo donantes de entre 18 y 20 años, 20, 25, 26, 30, 31, 35, y vimos cómo el porcentaje de supervivencia es exactamente igual en todos los grupos, ¿no? Entonces no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa si utilizas una donante de 20 años o si utilizas una donante de 35. También estuvimos viendo cómo el índice de masa corporal parece que afecta un poco. Vimos como donantes de menos de 20 de índice de masa corporal, 20, 25 o más de 25, y vimos que, bueno, que prácticamente el porcentaje de supervivencia en las donantes de más de 25 de índice de masa corporal, pero no es estadísticamente significativo. También estuvimos viendo cómo el número de estimulaciones en la misma donante puede influir o no. Donantes que ha habido que han sufrido una estimulación, donantes que han tenido 2, donantes 3, donantes que han tenido 4, donantes que han tenido más de 5 estimulaciones, y vemos como 83, 82, 80, 86, 89.9% de supervivencia. No hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje de supervivencia en función de si la donante se ha estimulado una vez o se ha estimulado 5. Es cierto que la donante que se ha estimulado 5 veces seguramente es porque ha tenido muy buenos resultados, con lo cual por eso hemos ido estimulando más veces. La donante que tiene malos resultados con una estimulación, ya no volvemos a estimularla, ¿no? ¿Veis ahí que tenemos una media de 2.4 estimulaciones por donante? Es decir, que tampoco tenemos muchísimas donantes que se estimulan 6, 7, 8 veces. Aquí en España hay un límite que no es legal, pero va a serlo muy pronto, de 6 estimulaciones por donante. Pero nosotros no llegamos ni por asomo con 2.4 estimulaciones de media por donante. Estuvimos analizando también el número de ovocitos de la misma estimulación, es decir, cuando una donante en una estimulación te da 0,15 M2, cuando te da 16 a 30 o cuando te da más de 30 óvulos maduros, ¿no? Y vemos como 82, 83, 88% de supervivencia. Igual aquí tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que da igual que la donante te dé 15 óvulos o te dé 30. Son óvulos de buena calidad porque son óvulos de donante de una edad que ha pasado todo el screening para ser donante. Analizamos también los protocolos de estimulación. Nosotros estimulamos sobre todo con gonal y con curerón. Hemos probado algunas hormonas. En este grupo de casi 500 tratamientos veis que los números de estimulaciones con ovalipo, con penfola son muy bajitos, pero bueno, vimos como en el resto de estimulaciones 83, 82, 83, 82% de supervivencia. O sea, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Vemos aquí un 95, un 78, pero son muy despreciables porque son 3 estimulaciones y 2 estimulaciones, con lo cual no las hemos metido en las estadísticas, ¿no? Con lo cual no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, incluso en el tipo de estimulación que tenemos con nuestros donantes. La que verifica clínica en Marbella, tenemos clínica en Málaga, en Barcelona, en Madrid, en Granada. Ahora tenemos otras sedes en Ceuta, estamos abriendo otras 3 clínicas. Entonces vemos como 82, 83, 80, 81, 87, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en función del origen de los óvulos, si son de Marbella, si son de Málaga, de Barcelona, de Madrid o de Granada. O sea, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Está todo muy estandarizado. Incluso analizando los embriólogos que congelamos, ¿no? Somos muchos embriólogos congelando y es normal pues, que uno tenga muchísimo porcentaje de supervivencia y otros no, pero teniendo una media de un 82%, aquí la única que destaca es esta chica, que es Emilia, que es una chica que tenía un 90% de supervivencia, pero el resto más o menos estamos igual.
y no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando se analiza el porcentaje de supervivencia ni el porcentaje de fecundación. Y como no, el tipo de transporte, que nosotros tenemos varios tipos de transporte. Cuando mandamos a Argentina o cuando mandamos a Estados Unidos o cuando mandamos a Brasil, pues hacemos el aéreo, que es lo llamamos lab to lab, que es una persona de Ovobank que coge los óvulos y se monta en un avión porque tenemos las autorizaciones para no pasar rayos X y poder llevar esos óvulos directamente al laboratorio que nos lo pide. Pero bueno, también hacemos envíos comerciales con FedEx, con DHL, con empresas comerciales que les damos el contenedor y ellos lo mueven por el mundo, ¿no? Entonces, analizando entre envío aéreo o terrestre, porque aquí en España mandamos y por Europa también mandamos en coche, no, en una furgoneta, un transporte especializado para mandar los óvulos, pues vemos cómo no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, tanto si analizamos aéreo terrestre como si analizamos lab to lab como comercial, ni en la supervivencia ni en la fecundación, ni la fertilización. Pero aquí, por ejemplo, sí vemos diferencias en los protocolos de desvitrificación. Ese es el trabajo que realiza la clínica que descongela los óvulos, ¿no? Aquí hicimos una encuesta y vimos cómo fuera de Italia el 75% de los centros que respondió a la encuesta estaban utilizando Kitazato, pero solo el 63% lo estaba utilizando bien. Es decir, el protocolo de desvitrificación son 4 mililitros de TS, que es el primer medio de desvitrificación, y a 37 grados centígrados. Bueno, pues solo el 63% de los centros usaban 4 mililitros. Había centros que usaban 1 mililitro, había centros que usaban 2 mililitros, había centros que usaban gota, y esto estaba alterando el protocolo de desvitrificación y, cómo no, el porcentaje de desvitrificación. Pues en Italia, por ejemplo, solo el 27% de los centros estaban utilizando Kitazato y solo el 20% lo estaba utilizando correctamente. Entonces, esto es lo que te hace la diferencia. Nosotros somos muy estándares, controlamos e intentamos que todas las sedes tengan el control de calidad y hagan exactamente lo mismo, con los mismos volúmenes, las mismas temperaturas, los mismos movimientos, para estandarizar el producto, para estandarizar los óvulos que nosotros mandamos. Pero si luego en los centros pues no se respetan los protocolos o no se respetan los volúmenes y las temperaturas a posta o porque no se dan cuenta, pues bueno, pues esto afecta al porcentaje de supervivencia. Vemos, por ejemplo, que en Italia el 60% de los centros usaba el protocolo de descongelación de Irvine y el 0% lo utilizaba bien, porque Irvine, para desvitrificar óvulos se tenía que usar 3 mililitros y ellos estaban usando 1 mililitro, ¿no? Entonces, de ahí sacamos el Universal Warming Protocol, que esta teoría lo que dice es que lo que nosotros vitrificamos con Kitazato, que es nuestro protocolo estándar de vitrificación, los centros pueden desvitrificarlo con cualquier protocolo de desvitrificación, siempre y cuando se respete. Omni de Vitrolife, Cryotech, que hay algunos países que sí se puede comprar y otros no, Irvine, Sage, es decir, no hace falta, si nosotros vitrificamos con Kitazato, que se desvitrifique con Kitazato, siempre y cuando se respeten los protocolos. Entonces, para hacer esta teoría, para hacer esta afirmación, pues hicimos unos estudios en el que nosotros lo que habíamos vitrificado con Kitazato lo desvitrificamos con distintos protocolos, Kitazato, Irvine, Sage y Omni de Vitrolife. Y vimos cómo en todos se obtenía un 90% o más de un 90% de supervivencia. Pero no nos quedamos ahí en la supervivencia. Vimos cómo otro estudio un poquito más amplio en el que lo que habíamos congelado con Kitazato lo descongelamos con Kitazato, Vitrolife, Irvine, Sage o Germ de Merck. Y vimos cómo el porcentaje de supervivencia 90, 97, 87, 96, 94 era prácticamente igual, era más de un 90% en todos los casos. La fertilización era prácticamente igual en todos los casos. La blastulación era prácticamente igual en todos los casos. Y aquí sí notamos un poco una diferencia en el que vimos cómo cuando desvitrificábamos
con Omni o con Irvine teníamos un aumento en el porcentaje de embarazo si mirábamos la beta-HCG y un aumento con respecto a los otros protocolos de desvitrificación si utilizábamos el embarazo clínico, ¿no? 58 y 57 versus 49, 39 o 50. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos gusta muchísimo el Omni de Vitrolife porque nosotros tenemos un 97%, 98% de supervivencia, con lo cual casi nunca le tienes que decir al paciente que no han sobrevivido los óvulos, y luego pues hay un porcentaje de embarazo que es el más alto de todos los grupos que hemos tenido, casi un 60% de embarazo, ¿no? Entonces, nosotros en todas nuestras clínicas desvitrificamos con quitazato, pero desvitrificamos con Omni por estos resultados, ¿no? Entonces, factores que pueden afectar al éxito de las tasas de supervivencia ovocitaria. Si trabajáis con algún banco de óvulos o si vais a trabajar con algún banco de óvulos, es muy importante que sepáis qué factores pueden afectar. Pues uno de ellos es la calidad de los ovocitos, que ya hemos visto cómo analizando distintos factores, la edad de la donante pues casi no influye porque es una donante, y cuando la mujer tiene menos de 35 años tiene una calidad ovocitaria espectacular. Son óvulos de donante, con lo cual son de muy buena calidad. El handling, que es muy importante. Handling es la manipulación de los contenedores. Cuando mandamos el contenedor de viaje, que es un dry shipper que no tiene nitrógeno líquido, pues cómo manipularlo es muy importante a la hora de pasar esos óvulos, esos criotops al contenedor general, porque hay que echarle nitrógeno líquido para evitar pasar esos óvulos por el aire y subir la temperatura y producir recristalización en esos óvulos, ¿no? Los protocolos de desvitrificación, es muy importante pues elegir el protocolo que ya no es el protocolo que nosotros recomendamos, ya el que tú quieras, pero respétalo. En cada país hay unas casas comerciales, hay países en los que se puede comprar Omni de Vitrolife, hay países en los que no, hay países en los que el que más se vende es Irvine, hay países en los que el que más se vende es quitazato. Da igual, lo importante es elegirlo, estudiarlo, respetarlo, importantísimo. Las temperaturas, los volúmenes, hay que respetarlo. Nosotros no nos inventamos nada, simplemente respetamos los protocolos y así se tienen muy buenos resultados. Como no, afecta muchísimo el control y la optimización de las condiciones del laboratorio, la temperatura del laboratorio, el flujo en la campana. Si cuando se trabaja debajo de una campana de flujo laminar, tiene que estar al mínimo, porque si la ponemos, el ventilador lo ponemos al máximo, está tirando sobre los óvulos el aire, que si el aire del laboratorio está frío, pues encima va a bajar mucho más las temperaturas. La temperatura de la superficie de desvitrificación, no es lo mismo que la superficie de la campana esté a 37 grados que el medio de cultivo esté a 37, que es lo que tiene que ser. El medio de desvitrificación tiene que estar a 37, por lo que normalmente la campana, la superficie de la campana tiene que estar a 38, 39, porque hay una difusión de temperatura y se pierde temperatura. Entonces muchas veces estamos cometiendo el error que estamos desvitrificando en un medio de cultivo que tiene 35, 34, 36 grados centígrados, que no es el óptimo, con lo cual no tenemos un 97% de supervivencia y podemos tener un 80%, ¿no? Las placas, importante la placa que se utilice, porque hay placas que están un poquito más separadas de la superficie de la campana y placas que están justamente pegadas, ¿no? En función de la placa que se usa, pues hay que subir o bajar más la temperatura de la superficie de la campana. La humedad, cuanto más humedad, menos evaporación. Entonces, bueno, son técnicas que duran 15 o 20 minutos. Si hay muy poca humedad en el laboratorio, pues se va a producir más evaporación. El equipamiento del laboratorio, como no. Si la cabina es más nueva, pues la superficie de calefactada será más exacta. Si la lupa es más nueva, pues se verán mejor los óvulos a la hora de desvitrificar. Si son lupas o campanas un poquito más antiguas, pues nos va a costar un poquito más
de trabajo y vamos a ser un poquito más lentos y eso va a afectar negativamente a los óvulos. Y como no, la destreza del embriólogo, no es lo mismo la primera vez que se desvitrifica que cuando ya pues has desvitrificado muchísimo, tiene muchísima experiencia y bueno, y ya pues, encuentran los óvulos súper rápido, mueven los óvulos de medio en cultivo a medio de cultivo muy rápido, con muy poco medio de cultivo para variar la concentración de crioprotector. Es decir, todo es un aprendizaje y hay que hacerlo muchas veces. Entonces, los puntos que tenéis que controlar, primero, empezar entendiendo que el óvulo vitrificado no es un óvulo fresco, es decir, que aquí hay un proceso de deshidratación, de salida del agua de la célula e entrada de crioprotectores a la célula para ser vitrificada y, como no, salida de esos crioprotectores y rehidratación de la célula para cuando se desvitrifica. Pero muchas veces el aspecto, la morfología del óvulo desvitrificado no es como un óvulo fresco. Es un poquito más feíto, es un poquito más granuloso, es un poquito más... Bueno, pues no pasa nada. Es un óvulo vitrificado, con lo cual a veces es igual y a veces no. Pero se microinyecta y fertiliza y llega a blasto de igual manera que un óvulo fresco, ¿no? Respetar el protocolo. Yo soy pesado, pero es que es el mayor error que cometen los centros colaboradores. Es que si se desvitrifica hay que respetar el protocolo. Si se elige el protocolo de Kitazato, son 4 mililitros a 37 grados centígrados el primer paso, pues hay que usar 4 mililitros y no 3, ni 2, ni 1, porque todo eso va a afectar a la temperatura de calentamiento y se puede producir recristalización. Aquí, por ejemplo, veis cómo cuando se utilizan 4 mililitros de medio de cultivo, la temperatura inicial, que son 37 grados, pues baja una vez que le has metido el criotop con la célula después de un minuto, pues la diferencia es de un grado o 1,2 grados centígrados, pero cuando se utiliza 1 mililitro e introduces el criotop, después de un minuto hay una diferencia de 4 grados y medio. Entonces, eso hace que la velocidad de calentamiento sea menor y que se produzca recristalización, con lo cual muerte de muchos de los óvulos que estamos descongelando si usamos ese mililitro, ¿no? La temperatura del laboratorio, yo soy embriólogo y me gustan los laboratorios calientes, 23, 24, 25 grados centígrados. Creo que se produce menos cambio de pH en los medios de cultivo y en los pasajes en los que sacamos los embriones de los incubadores y vamos a las campanas, no nos encontramos con que el laboratorio está frío y ese medio de cultivo baja de temperatura y el pH cambia y se daña la célula. La humedad, la luz, son condiciones que hay que controlar en el laboratorio. La curva de aprendizaje, ya lo hemos hablado. La ICSI, después de 60 minutos después de la desvitrificación. Vemos como muchas clínicas hacen la ICSI a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, porque han descongelado los óvulos y se han puesto a hacer otras cosas y luego hacen la ICSI 4 horas después. No, se tiene que hacer la ICSI, se descongelan y a la hora hay que hacer la ICSI y se aumenta muchísimo el porcentaje de fertilización si se hace así. El handling del dry shipper, importante, tirar nitrógeno antes de sacar las células. Y todo esto es muy importante que se lo digáis a vuestro banco de óvulos, porque en la distancia es muy difícil. Nos encontramos muchas veces que centros que tienen malos resultados e intentamos ver qué es lo que está pasando, pues nos damos cuenta pues que sí, todo igual, sí, todo bien, sí, respeto el protocolo, pero cuando te desplazas a su laboratorio te das cuenta que hay muchas cosas que no las hacen bien, no se respetan los protocolos o no tiran nitrógeno líquido al contenedor para sacar las células, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante la transparencia porque los resultados se alcanzan, ¿no? Ya hemos visto cómo el envío aéreo terrestre no influye, cómo el cultivo del laboratorio, si transfieres en día 3 tienes que esperar unos resultados, si transfieres en día 5 pues tienes que esperar otros que son mayores. El estrés de los embriones, nosotros somos partidarios
de una vez que has visto fecundación, meter los embriones en el incubador y no abrir hasta el día 5. Nosotros no llamamos a los pacientes en día 2, ni en día 3, ni en día 4. Simplemente vemos la fecundación y ya programamos la transferencia en día 5 porque solo el 1% de nuestros tratamientos se cancelan por no tener blastos. Es decir, hay que perderle el miedo al blasto y hay que tirar con todo para el blasto, ¿no? Y las células dentro del incubador es donde menos sufren y cuanto menos abran los incubadores mejor. Con lo cual, la célula dentro del incubador por 5 días y al quinto día abres el incubador. La preparación endometrial, importante, es muy importante la preparación endometrial. En nuestra página web podéis descargar la preparación endometrial que nosotros hacemos, que nos trae tan buenos resultados por si tenéis problemas en vuestras preparaciones endometriales. La transferencia ecoguiada o no, que yo no me meto, que soy embriólogo, que hay ginecólogos que le encanta hacerla sin ecógrafo y hay ginecólogos que no. La transferencia en quirófano, en consulta, importante. Si es en quirófano hay que respetar las condiciones de temperatura, de humedad, etcétera. Tendrá mejor resultado que en consulta, que hay luz, que no hay humedad, que hay una temperatura distinta. Todo eso hay que controlarlo, ¿no? Sistema de calidad, que es la única manera de obtener unos resultados estables en el tiempo, y trazabilidad, que es súper importante. Entonces, trazabilidad, si trabajáis con un banco de óvulos, que tenga programa informático, que podáis ver las temperaturas, la posición GPS de los contenedores, que podéis ver los informes de las donantes, que podéis ver absolutamente todo para evitar el error humano. Importante. Aquí tenemos dos productos que tenemos nosotros, que es el Ovolabel y el Ovoscan, que son etiquetadoras automáticas para evitar que el embriólogo esté haciendo continuamente una etiqueta por cada criotop y así evitar el error humano. Todas nuestras etiquetas tienen un código de barras que cuando llegan los óvulos podéis escanear el código de barras y en la tablet, en la aplicación, podéis ver los óvulos que estáis escaneando, los que os están llegando. Y sobre todo para evitar esto, para evitar errores, para evitar que si os mandamos un criotop equivocado, no lo utilicéis para vuestros pacientes, ¿no? Es decir, hay muchos productos que un banco de óvulos tiene que tener, mucha tecnología que puede emplear, y si trabajáis con un banco de óvulos, que sea un banco de óvulos actual por vosotros y sobre todo por la seguridad de vuestros pacientes, ¿vale? Ha sido un placer. Si tenéis aquí alguna duda, con muchísimo gusto puedo solucionarlas. Enrique, te felicito antes que nada por la presentación que nos hiciste y sobre todo por demostrarnos un poco o abrirnos un poco tu casa, tus secretos, realmente la logística, el grupo, los profesionales que necesita, lo que se necesita para montar un banco como el que vos tenés, donde los óvulos recorren cientos y cientos de centros, es un esfuerzo enorme y la verdad es un logro que has tenido realmente muy importante y creo que nos enorgullece a todos los que trabajamos en forma directa o indirecta con vos. Vamos a ir a algunas preguntas. Voy a ver si alguien quiere preguntar. Me parece que está todo muy claro. Yo tenía una sola pregunta porque es una duda que no tiene tanto que ver con la vitrificación. La anunciaste al principio, esto de la garantía de los procedimientos. Una cosa es garantizar un blastocisto, que creo que es un protocolo que algunos centros lo tienen y que nosotros lo estuvimos evaluando en Procrearte. Me parece buena. Otra cosa es garantizar un embarazo, porque atrás de un embarazo existen otras cosas independientes a la calidad del óvulo. Está la calidad del esperma en juego, está la habilidad de la transferencia, la preparación del endometrio, las fallas de anidación. O sea, me parece una jugada demasiado arriesgada, ¿no? Yo por ahí no me atrevería a ofrecer en 2 años o asegurar en 2 años un embarazo y devolver todo. Pero bueno, el mundo vos es de por los ahí lo habrás valientes, hecho. Carlos. Espera un segundito que te den vos.
Decía que el mundo es de los valientes. Sí, sí, no, una estrategia arriesgada en garantizar un embarazo. Por supuesto, hay un criterio de inclusión en estos tratamientos, en estos programas, en el que en 2 años hacemos todos los tratamientos necesarios como para que se quede la paciente embarazada. Si no se queda, se le devuelve el dinero. Tengo que decir que llevamos año y medio con estos protocolos y con estos programas de garantía, y el 70% de los pacientes están embarazados. No hemos tenido que devolver todavía absolutamente nada, pero los pacientes se quedan embarazados. Si no es a la primera, es a la segunda. Me parece a mí que ha habido solo un paciente que hemos hecho 3 transferencias. Pero es que todo depende de los números y de las estadísticas que tengan la clínica, ¿no? El laboratorio, el equipo médico. Fue un programa basado en el porcentaje de éxito que teníamos, con lo cual, al final, pues nos está saliendo bien la jugada. No hemos tenido que devolver tratamiento, ningún tratamiento a ningún paciente, y prácticamente casi todos los pacientes se están quedando embarazados, ¿no? Entonces, es un esfuerzo bastante grande por parte de nuestro equipo médico, por parte de nuestro equipo de laboratorio, y, y los pacientes les está gustando mucho, porque esa garantía, no sé aquí en España, que la reproducción asistida práctica, hay hospitales públicos que la hacen, pero casi toda es privada. El paciente siempre tiene la sensación de que le estamos colando técnicas para sacarle el dinero, ¿no? Pues ahora te cobro el embrioscopio y te cobro un poquito más de dinero, te llega a blastocisto y te cobro un poquito más de dinero. Entonces, nos daba la sensación de que los pacientes se sentían un poco como engañados, entre comillas, ¿no? Y en cuanto empezamos con estos programas de garantizarlo todo, obviamente el precio es un poquito más caro que un tratamiento normal, obviamente, pero el descanso psicológico que tienen los pacientes de decir, oye, pues venga, estoy en tus manos, haz lo que tengas que hacer para dejarme embarazada, y, y sé que vas a hacer todo lo posible porque en el interés de la clínica está que me quede embarazada lo antes posible, y que no me tengas que devolver el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahora nos está saliendo y estamos teniendo más pacientes, y, y nos está saliendo bien porque no estamos devolviendo nada y se están quedando embarazadas. O sea que crucemos los dedos. Muy bien, muy bien. Gastón, ¿me preguntas? Hola Enrique, Gastón, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿qué tal? Encantado de Eh, saludarte. Dos cosas cortitas. Una que me imagino la respuesta. ¿Hacen todo con ovocitos vitrificados en OD o hacen algo en fresco? Y la segunda es, desde el punto de vista genético, las donantes están estudiadas con panel completo, todas, ¿no? ¿Cuál es un poco la política de usted y en general, ¿no? En España o ahí en Europa, ¿cuál es la tendencia en eso? Bueno, en España no hay una ley que nos obligue a testar genéticamente a las donantes con algún panel de mutaciones, tipo el de Igenomics o el ERES. Pero hay una recomendación de la Sociedad Española de Fertilidad, que me parece a mí que fue hace 3 años, que sacó una guía de ovodonación y hubo una recomendación. Entonces ya, si hay algún problema, todo el mundo se agarra a esa recomendación, con lo cual todas las donantes están testadas con paneles genéticos muy completos. Aparte, como nosotros en Novoban trabajamos con más de 350 o 400 centros, y con muchísimos países, cada país cambia un poco. A lo mejor en Italia hay una analítica que en España no es obligatoria, pero en Polonia hay otra, y en Bulgaria hay otra, y en Brasil hay otra, y en Estados Unidos hay otra. Entonces, al final, nosotros estandarizamos para evitar el error y evitar que haya unas donantes testadas de una manera y otras donantes testadas de otra manera.
hacemos una estandarización y todas las donantes del grupo de Obobank se testan con las mismas analíticas y va por supuesto, un screening completo genético para poder hacer el matching genético con la paciente, cosa que curiosamente los centros no aprovechan porque de todas nuestras donantes, o sea, de todas las solicitudes de óvulos que nos hacen, solo el 15% van con matching genético. Se aprovechan, le hacen el test genético a su paciente para hacerle el matching con la donante. Solo el 15%. Entonces, bueno, hay países en los que está más desarrollado, se sabe más y está más de moda, y hay países en los que no quieren hacerlo. Y los óvulos, el 95% de los óvulos que utilizamos nosotros son vitrificados. Es cierto que si a una de nuestras pacientes le damos una donante que se funciona dentro de 15 días y tenemos el esperma y podemos usar esos óvulos en fresco por no vitrificarlos, por no vitrificarlos y luego desvitrificarlos. Pero por tónica general, 90-95% de los óvulos son vitrificados. Me consta un poco lo que dijiste con respecto a que los centros nos cumplen por ahí con las técnicas de desvitrificación. Eso me consta porque acá en Argentina muchas veces no se cumplió, por lo menos en su tiempo, por el tema costo, y parecía que era lo mismo desvitrificar con 2 mililitros que con 4, y no se tenía en cuenta cómo cambiaba la temperatura con eso. Bueno, eso me consta que ha pasado acá en nuestro centro y después se ha ido corrigiendo a medida que, bueno, fuimos aprendiendo, avanzando en algunos casos con tus propios conocimientos. Bueno, como estamos un poquito atrasados y tenemos todavía otra conferencia, dejamos acá, Enrique, esperemos verte pronto por Buenos Aires, por Argentina, seguiremos comunicados estos proyectos juntos que tenemos. Aprovecho para agradecerte tu tiempo y tu presentación y te mandamos un aplauso desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Ojalá hubiese estado allí con vosotros.